Microsoft Word 2010 nivel avanzado, sesión número 5, creación de índices. Un índice es una lista de palabras y el número de página donde se encuentra dicha palabra. El índice está ordenado alfabéticamente. Word llama a índice lo que normalmente nosotros llamamos índice alfabético o glosario. Utilizamos la misma nomenclatura que Word. El índice se suele colocar al final de un libro y no al comienzo, como mucha gente piensa. Hablar de colocarlo al inicio del documento es hablar de tabla de contenido. Se entiende que en un índice podemos encontrar términos importantes de manera rápida y sencilla, puesto que está en forma alfabética. Los objetivos: crear, insertar o eliminar índices. Los contenidos que reemplazaremos: entrada de índice, marcar entradas de índice y crear un índice. Marcar las entradas de índice y crear el índice. Modificar o aplicar formato a una entrada e índice y actualizar el índice. Eliminar la entrada de índice y actualizar el índice. Entrada al índice. Vamos a tomar en cuenta este documento que tiene cierta cantidad de páginas, tiene un total de 9 páginas con cierta cantidad de ítems o puntos que se están tratando, y se entiende que para crear una entrada de índice, para crear una palabra en este caso, o una frase, un símbolo, para un tema que se extienda por un intervalo de páginas que haga referencia a otra entrada, por ejemplo, transporte, en este caso vea bicicletas. Cuando selecciona texto y lo marca como entrada de índice, Microsoft Word agrega un campo especial denominado XE, entrada de índice, que incluye la entrada principal marcada y la información de referencia cruzada que desea incluir. Una vez marcadas todas las entradas de índice, elija un diseño del índice. ¿Cómo se marcan las entradas del índice? Basta con remarcar el texto. Vamos a marcar el texto y luego, para utilizar esta opción, tenemos que ir a la ficha denominada referencias. En la ficha denominada referencias encontramos el botón marcar entrada. Para crear la entrada de índice principal que utiliza su propio texto, escriba o modifique el texto en el cuadro de entrada, como lo puedes observar. Si lo desea, puede personalizar la entrada creando una subentrada, creando una subentrada, una entrada de tercer nivel o una referencia cruzada o una entrada. Para crear una subentrada, escribe el texto en el cuadro subentrada. Para incluir una entrada de tercer nivel, escriba el texto de la subentrada seguido por 2 puntos y a continuación escriba el texto de la entrada de tercer nivel. Para crear una referencia cruzada a otra entrada, haga clic en referencia cruzada, como lo puedes ver aquí en la parte central, referencia cruzada, donde encontramos la palabra véase. Y a continuación escriba el cuadro de texto de otra entrada. Para aplicar formato a los números de página, se aparecerán en el índice. Active la casilla de verificación negrita o cursiva bajo de los números de página. Si desea dar formato al texto del índice, seleccione el texto en el cuadro de entrada o subentrada. Haga clic en fuente. Vamos a ver. Remarcamos y se entiende que podemos seleccionar con un anticlic la opción fuente para establecer un formato, para ingresar a la ventana que ya conoces, para establecer el tipo de letra, tamaño de letra, estilo de fuente. Para marcar la entrada de índice, haga clic en marcar. Para marcar todas las apariciones del texto en el documento, haga clic en marcar todas. Para marcar entradas de índice adicionales, seleccione el texto, haga clic en el cuadro de diálogo marcar entrada de índice y a continuación repita los pasos que habíamos comentado anteriormente. Vamos a seleccionar o vamos a marcar este elemento como marcar entrada, y como bien habíamos dicho, aparece un elemento denominado XE según lo que estábamos utilizando. Marcar palabras o frases para texto que se extienden por un intervalo de páginas.
Vamos a seleccionar otro intervalo de texto. Por aquí vamos de este lado. Ya estamos por acá. Importancia. Vamos a remarcarlo. Nos vamos en el grupo vínculos de la ficha insertar. Y se entiende que cuando pulsamos clic en la ficha insertar podemos seleccionar la opción denominada en vínculos, denominada marcador. Para pulsar clic en marcador se entiende que debemos darle un nombre a ese elemento. Yo en mi caso le colocaré el mismo nombre, importancia. Qué interesante es saber que cuando nosotros definimos marcadores es para efectos de vínculo y pulsamos clic en agregar. En el documento haga clic al final del texto del marcador con un marcador. En el grupo índice de la ficha de referencias haga clic en marcar entrada, como habíamos comentado. Vamos a marcar también este elemento como parte de la entrada para nuestro índice. Ya sabes que podremos establecerle una entrada, una subentrada o una referencia cruzada. Pulsamos clic en marcar y como bien habíamos comentado se genera entre llaves el elemento XE, que eso determina que es un elemento marcado para el índice. Modificar o aplicar formatos a una entrada de índice y actualizar el índice implica activar con la ficha inicio y el botón mostrar la visualización del elemento XE. Se entiende que si quieres modificar la entrada del índice tendrías que cambiar el texto que se encuentra encerrado entre comillas. De esa manera podrías establecer el cambio del índice. Una vez que hemos generado el cambio, si queremos actualizar el índice, haga clic en él. Aún no hemos creado el índice, pero en él se presiona F9. ¿Cómo vamos a eliminar la entrada del índice y actualizar el índice? Seleccione todo el campo de entrada del índice, como por ejemplo este elemento, y para poder visualizar, como te decía, los elementos de entrada marcadas para el índice, activas con la ficha de inicio el botón mostrar todo. Recuerda que todo lo que está encerrado entre las llaves es el recurso que marca o que denota la entrada para el índice. Lo único que tendría que hacer es remarcar el elemento y presionar la tecla suprimir. De esa manera estaría eliminando el ingreso para el índice. Nos vamos a ubicar al final, puesto que hemos marcado entradas. Nos ubicamos al final con control fin. Vamos a ubicarnos seguidamente después de la última línea en una nueva página con control enter y vamos a agregar el índice. Para poder manejar la idea del índice e insertarlo, basta con ubicarnos en una posición y utilizamos el botón insertar índice para poder establecer un estilo del índice que uno desea y pulsa clic en aceptar. No olvides que los índices aparecen en forma ordenada alfabéticamente.